Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida a este nuevo video tutorial del curso PrestaShop 1.7, donde basándonos en lo que vimos en el anterior vídeo sobre la gestión de los pedidos, como vimos en la pestaña de pedidos, ahora vamos a ver todo lo que faltaba alrededor de esta pestaña, que son las configuraciones extra. Bien, lo primero que vamos a ver, si os acordáis, dentro de pedidos, cuando entrábamos a gestionar cualquier tipo de pedido, en este caso lo principal o lo que una de las cosas que más mandaba o lo que más se iba a gestionar era a través de los estados de pedido. Bien, para gestionar estos estados de pedido y qué es lo que harán, para ello tenemos que entrar a parámetros de la tienda, configuración de los pedidos. Aquí dentro, aunque esta parte realmente hace referencia a la parte frontal y cómo se va a gestionar, tenemos aquí los estados de pedido. Bien, estos son los estados básicos que entran en los pedidos, tanto para la parte de pedidos en sí como las devoluciones que nosotros podremos gestionar. Bien, lo que más nos interesa en este caso sería, por ejemplo, gestionar estas. Para ello, nosotros hay que tener en cuenta que podemos o bien modificar las que ya tenemos para que actúen conforme nosotros decidamos, o bien generar nuevos estados de pedido que nosotros podremos ir utilizando según, como decía, nuestra necesidad. Vamos a hacer o ver simplemente uno por dentro, qué opciones nos da y así conocer mejor este apartado. Lo primero de todo es el nombre. ¿De acuerdo? Esto es como cualquier texto o literal que podamos ver en PrestaShop que se gestiona en las traducciones exactamente igual. El icono es lo que habíamos visto en el estado de pedido, que además es lo que se va a quedar reflejado en la parte interna en los estados de pedido, quiere decir, este iconito. Más allá, este color, lo que nos va a dar ese color va a ser, vamos a entrar aquí, aparte de cómo se vea, este color de fondo que va a tener el estado de pedido en este listado. Y después vemos todas las opciones que va a generar este estado de pedido. La primera que podríamos ver es tener o considerar este estado como válido. Hay que tener en cuenta que cualquier estado de pedido que no sea un cancelado o un error de pago, el pedido se considerará como válido, como norma general. Después, esta opción de permitir al cliente descargar la factura en formato PDF, hay que tener en cuenta que lo que va a realizar esto es que cuando pasemos a este estado de pedido generará automáticamente la factura, además permitiéndole al cliente descargar la factura en formato PDF. El siguiente es ocultar este estado para todos los pedidos. No será visible para los clientes. Bien. Realmente no es que esté oculto, sino básicamente son pasos intermedios que nosotros podamos estar teniendo en nuestros pedidos y que no son interesantes para el cliente. Por ejemplo, que tengamos una preparación en almacén listo para embalar y listo para recoger. Son a lo mejor tres pasos. Para la parte de almacén o de administración de la tienda le puede interesar saber en qué punto se encuentra ese pedido, pero para el cliente no le añaden ninguna información válida. Después, tenemos esta parte de aquí, que es muy interesante, que es enviar un email al cliente cuando el pedido o una orden, es una traducción literal del inglés, cambia este estado. Cuando esto se selecciona, después tenemos que seleccionar con qué plantilla vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta que hay una serie de plantillas básicas con las que ya trabaja PrestaShop. Si nosotros quisiéramos crear nuevas plantillas, deberíamos subirle los archivos en HTML y TXT con la nueva estructura conforme quisiéramos que funcionara. Y a partir de ahí tendríamos esa nueva plantilla disponible para ponerla a nuestro estado de pedido. Adjuntar factura en PDF al correo electrónico, básicamente es, por ejemplo, cuando el pago es correcto, que si se le genera, se la enviaríamos adjunta al cliente. Adjuntar al barán de entrega al PDF del correo electrónico es exactamente lo mismo, pero para eso tendríamos que considerarlo como enviados. Quiere decir, este y este, por ejemplo, van ligados y estos dos irían ligados como norma general. ¿Por qué? Porque básicamente
Este de aquí lo que haría es gestionar o generar automáticamente el albarán y este de aquí lo adjuntaría en el email al cliente. Después tenemos las dos últimas opciones, que sería la primera, marcar las órdenes de este estado como pagadas, básicamente si el pago se ha recibido, y, perdón, había dicho en este caso que aquí generaba el PDF de Albarán, es mentira. Lo genera realmente con con el general PDF de la entrega, que es lo que tiene más lógica. Esto es lo que se marcaría o consideraría el pedido como enviado. Es lo mismo que considerarlo como que está pagado. Son estas dos consideraciones. Bien, como decía, nosotros podemos modificar los estados de pedido que ya tenemos básicos, que tenemos en nuestro listado, o generar los nuevos que nosotros necesitemos. No hay ningún problema en hacerlo tal cual, como digo, se nos ajuste mejor a nuestra forma de funcionar. Bien, con esto ya tendríamos esa primera gestión de los estados de pedido que veíamos que era uno de los pasos más importantes que teníamos a la hora de gestionar nuestros pedidos. Si continuamos un poco viendo, en este caso, las diferentes opciones que tenemos en el menú de pedidos, veremos que si entramos a pedidos facturas, tenemos lo primero sacar dos listados. El primer listado, que es el más común y el más utilizado, sería sacar un listado de todas las facturas ordenadas por orden de, lógicamente, de fecha y de factura, desde una fecha hasta una fecha en concreto. Esto, por ejemplo, en contabilidad, cuando hay que sacar todas las facturas generadas por el mes o por el trimestre, es bastante interesante. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de servidores no suelen soportar sacar todo un trimestre de facturas a la vez, sobre todo porque el servidor corta antes la ejecución y nos dará pantallazo blanco. Eso no quiere decir que falle o no funcione, sino que hay demasiadas facturas y por lo tanto al servidor no le da tiempo a crear el PDF antes de cortar la ejecución. Manera de solucionarlo, elegir un periodo de tiempo más corto. Por ejemplo, si en 3 meses no nos lo saca, podemos probar mes a mes. Si en mes a mes hay demasiadas facturas, podemos probar cada 15 días, etc. El siguiente bloque, a diferencia del primero, que es por fecha, podemos sacarlo por estado de pedido. Quiere decir, nosotros sacaríamos de todo nuestro histórico, por ejemplo, los dos pedidos que ahora mismo están en pago aceptado. Si continuamos hacia abajo es donde ya vamos a ver las opciones que vamos a tener en la factura. La primera es directamente si activamos las facturas o no. Quiere decir, si este elemento lo desactivamos, básicamente PrestaShop no va a generar en ningún momento las facturas. Lo normal para una tienda, lógicamente, es tenerlo activado y que funcione con normalidad. Lo siguiente, de activar desglose de impuestos. Esto lo que haría en la factura es sacarnos, como bien dice su título, el desglose de impuestos. Cuidado que en algunas versiones de la 1.7 está funcionando al revés. Quiere decir, si nosotros le damos así, no nos va a sacar el desglose de impuestos y si está desactivado, está sacando el desglose de impuestos. Lo siguiente que tenemos es si queremos activar la imagen del producto. Eso quiere decir, para que veamos un ejemplo práctico, si cargamos una factura, es básicamente esto. Hay que tener cuidado porque si la imagen no existe o podemos tener algún problema, bien sea porque está fallando o por cualquier cosa, eso puede hacer que no se cargue correctamente la factura. Entonces, hay que tener cuidado con este aspecto. Como veíamos antes, ya que lo tenemos abierto, esto sería el desglose de los impuestos. En este pedido en concreto no hay realmente impuestos, por lo tanto sale sin impuestos, pero si hubiera, lo desglosaría primero por productos con todos sus diferentes impuestos, más los transportes con todos sus diferentes impuestos. Bien, continuando con lo que estábamos viendo, en este caso el prefijo de la factura, el que queramos ponerle a nuestra factura, si vemos ahora está el almohadilla IN, y después una cosa muy interesante que han puesto en la nueva versión, que sobre todo para España nos viene genial para no tener que entrar a hacerlo a mano. En este caso, por ejemplo, sería añadir el año actual de la factura, perdón, el año actual, el número de la factura,
Y después esto que es muy interesante para que lo haga de forma automática, que es restablecer el número de factura secuencial a principios de año. Esto es esencial en España porque nosotros cada año tenemos que empezar por la factura 1 de nuevo. Entonces, con esta solución lo tenemos ya hecho sin necesidad de utilizar números de factura como utilizábamos antes, como por ejemplo este, para así después, cuando cambiáramos, cambiar a este. ¿Quiere decir que este método de la numeración no es válido? No, es perfectamente válido, pero ya nos lo automatiza. Después, lo que podríamos decidir es si vemos la posición de la fecha del año después del número o antes del número. Si nos fijamos, ahora mismo estaba puesto después del número. Si lo ponemos antes, pues bueno, iría antes, no tiene más problema, conforme nos guste más. Básicamente esto es el siguiente número de factura que se va a realizar. En este caso siempre nos dice el siguiente que él va a tener en cuenta. En este caso, 4. Si nosotros lo dejamos en blanco, lo ponemos 0, quiere decir que él va a continuar manteniendo el 4. Si por algún caso hubiéramos hecho una factura externa al programa y hubiéramos utilizado, por ejemplo, la 5 y la 6, aquí le tendríamos que indicar que continuara por la 7 para de esta manera no tener nosotros numeraciones de factura duplicadas. Después, aquí tenemos dos campos que vamos a ver, que son el texto legal libre y el pie de página. Vamos a ponerlo, texto legal libre, prueba y texto pie de página. Mira, lo tenemos aquí, perfecto. Así lo veremos ahora en una muestra donde aparece y después tenemos el modelo de factura, la invoice o la B2B. Muchos, si seleccionáis uno u otro, no vais a ver mucha diferencia. La única diferencia real que existe es que son dos plantillas diferenciadas y que por tanto se pueden programar de forma diferente si queremos utilizar una u otra. Por último, podemos utilizar el disco como caché para facturas. Bien, la verdad es que esto no creo que valga la pena utilizarlo, pero lo tenemos como opción dentro de nuestras facturas. Bien, vamos a guardar para ver esto dónde se carga. Vamos a volver a cargar nuestra factura con sus cambios. Y veremos que aquí tenemos el texto legal libre y aquí abajo el texto pie de página. Entonces, siempre podemos poner lo que queramos, bien sea información nuestra de la empresa aquí y otras informaciones de contacto, por ejemplo, en esta parte es bastante más cómodo que antes estaban separados en diferentes espacios. Siguiendo por esto, lo que vamos a tener después son las facturas de abono, las facturas negativas. En este caso, como vimos en el anterior vídeo, que generamos una, ya la tenemos aquí para poder descargar nuestra factura de abono. El problema que tiene estas facturas de abono, como decíamos, era que cuando nosotros las generamos pasan dos cosas. La primera es que no tienen la misma serie de facturación que puedan tener. Nosotros, en este caso, le podemos dar un prefijo para que se cargara. Aquí no, es esta, perdón. Vale, le podríamos dar un prefijo, pero la numeración sería superior. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Que como norma general, en España mucha gente lo que gasta son las mismas series de facturación, la misma que gasta para hacer las facturas normales, las gasta para hacer las facturas negativas. Si eso se pudiera hacer en PrestaShop, lo bueno que tendríamos sería que gestionaríamos todo con la misma serie y con datos reales de lo que se ha cancelado o lo que hemos devuelto sobre la venta. Pero bien, ya tenemos un paso más adelantado que para algunas personas le puede servir en la contabilidad de su empresa. La verdad es que frente a antes que funcionaba peor, pues se ha hecho un paso bastante interesante al respecto. Continuando un poco, vemos que tenemos los albaranes de entrega, que como veíamos tanto en las facturas como en antes las facturas negativas o de abono, también continuamos teniendo la posibilidad de imprimir todo el listado de albaranes entre fechas y tenemos un poco lo mismo que tenemos en las facturas de abono. Quiere decir, el prefijo que vamos a gastar, el siguiente número de albarán que queremos utilizar y si queremos mostrar la imagen del producto en el albarán o no. Por último, lo que tenemos son los carritos de compra. Lo bueno, en la nueva reestructuración que ha tenido PrestaShop en los menús, es bastante interesante que los carritos de compra estén aquí, pero veo un poco dispar
que los estados de pedido estén dentro de la configuración de pedido. Tiene sentido, pero creo que tenía más sentido dentro de los pedidos. Pero en fin, esta parte, respecto a lo que ya veíamos en la 1.6, realmente no cambia mucho. Tenemos exactamente lo mismo que pasaba con la parte de pedidos, es decir, una serie de información básica y medias de gasto, etcétera, que tenemos, más el listado de pedidos, perdón, de pedidos no, de carritos que se han gestionado en nuestra tienda. Si nosotros entramos a ver el carrito de compra en concreto, lo primero que nos va a decir es cuál es el total, el ID que está asociado, si tiene un pedido asociado o si aún no se ha comprado, quién es el cliente, con una información básica esta vez sí del cliente, qué es, además, lo más interesante, qué es lo que tiene introducido en el carrito. Lo bueno de esta sección es básicamente que si algún cliente, por ejemplo, ha generado el carrito pero no ha sabido acabarlo y se pone en contacto con nosotros, si tuviéramos un carrito que no tiene un pedido asociado, directamente nos permitiría hacer un pedido desde el carrito. Si no lo tenemos desde el carrito y lo queremos hacer manualmente, vamos a ver el último punto de este vídeo, que sería hacer un pedido manual. Es tan fácil como dentro de la sección de pedidos añadir un nuevo pedido. En este caso, por ejemplo, solo necesitaríamos hacer una búsqueda de cliente. Creo que el básico correcto lo tenemos aquí. Si buscamos por correo electrónico, por nombre, ya nos sale. Le damos a elegir. Como vemos, es bastante más rápido que las anteriores versiones. ¿Vale? Veríamos si tiene aquí en este caso algún carrito pendiente, si queremos hacer, o en todo caso, si tiene algún pedido que ha utilizado antes y queremos reutilizar este pedido. Pero bien, vamos a hacer como si no existiera nada y lo que queremos hacer es a mano. Aquí lo único que necesitamos es buscar el producto en concreto, nos saldrá el producto que queremos, elegimos la combinación y le damos a la cantidad, añadir al carrito. Buscamos otro, por ejemplo, vamos a buscar este vestido estampado aquí y vamos a ponerle uno, por ejemplo. ¿Vale? Una vez que está añadido, nosotros aquí dentro también realmente podemos modificarle el precio, por ejemplo. Vale, ahora sí. Después indicarle en qué moneda e idioma vamos a generar el pedido. Si queremos añadirle algún vale descuento, las direcciones, en este caso que tiene el cliente dadas de alta, cuáles son las que va a tener o si queremos añadirle. Si tuviéramos transportistas para la dirección que él va a utilizar, lo podríamos seleccionar en este caso aquí. Nos daría los listados de transportistas realmente para los que hay disponibles para las direcciones de entrega. Aquí nos daría el resumen, podríamos ponerle una nota al pedido, esto es el mensaje que puede decidir. Y aquí podemos seleccionarle el método de pago más el estado con el que va a entrar. Una vez lo tenemos todo esto gestionado, lo que podemos hacer, por ejemplo, sería enviarle o bien un mensaje, un email al cliente o el email realmente lo que le enviaría sería en la misma URL que se cargaría con este botón de aquí o este enlace de aquí. Lo que haríamos realmente sería que a través de un enlace se le cargaría automáticamente al usuario su cuenta con el pedido que le hemos generado y simplemente él seleccionaría el método de pago que va a seleccionar y pagaría. Si queremos finalizarlo, lo que tenemos que hacer es seleccionar una dirección donde sí que tenga algún transporte para hacer en este caso, por ejemplo. ¿Vale? Si nosotros seleccionamos el transportista, él automáticamente nos va a dar el precio del transporte. Nosotros después le podemos indicar si lo queremos gratuito o no. Con todas estas opciones realizadas ya podemos crear un pedido. Pues bien, con esto tendríamos realmente ya cubiertas todas las opciones que nos dan nuestra sección de pedidos y para los próximos vídeos veríamos la gestión de nuestros clientes. Así que nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo del curso PrestaShop. Si quieres ver todos los vídeos que vaya subiendo, suscríbete al canal. Si te has perdido alguno o quieres ver todos los que ya existen, puedes ver la lista de reproducción.
También, si quieres seguir todas las novedades que pongamos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con tu proyecto o tu tienda, puedes ponerte en contacto con nosotros y pedirnos presupuesto.